Zaqueo, el hombre de negocios. 63-01-21. Predicado el lunes 21 de enero de 1963 en el Ramada Inn en Tucson, Arizona, 1 hora y 23 minutos, todos han estado testificando esta noche, compartiendo experiencias maravillosas, y ciertamente disfruto de ellas. Parecía que todos tenían un poco de sentido del humor en sus testimonios, y debo añadir esto al mío. Como la señora de color quiso testificar hace poco, y dijo, «Anciano, ¿puedo testificar?». Dijo, «Adelante». Y ella dijo, «No soy lo que debería ser, ni lo que quiero ser», dijo, «pero tampoco soy lo que solía ser. Quizás así es como me siento en un grupo así. No soy lo que debería ser, ni lo que quiero ser. Pero sé una cosa, no soy lo que solía ser, y sigo adelante hacia la meta del alto llamamiento». Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un placer estar aquí. Hemos tenido una de las mejores reuniones con nuestros hermanos en el Valle de Maricopa estas últimas 2 semanas, y estoy bastante ronco. Hemos visto a nuestro Padre Celestial hacer grandes cosas por nosotros. Y estamos haciendo esto para que la gente ore, esperando que el gran clímax llegue durante esta convención. Cuando supe que tendría el privilegio de venir a esta congregación con mi buen amigo, el hermano Tony, y le he preguntado 3 veces esta noche, ¿cómo se pronuncia ese nombre? Y simplemente no lo entiendo. Así que, Tony, si te parece bien. Creo que no somos demasiado formales, ¿verdad? Sabes, eso es bastante piadoso. La Biblia dice que Dios no tiene forma, así que nosotros no tenemos forma. Isaías 53:2. Porque subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Al ver las grandes cosas que nuestro Padre Celestial ha hecho por nosotros esta semana, nos alegra venir y compartir estas bendiciones en este capítulo, y conocer a algunos hermanos, y a ustedes, de esta parte de Arizona, que todos sabemos que es la capital. Les he dicho toda la semana que Phoenix estaba a las afueras de Tucson. Siempre. No lo creerán, pero les damos la bienvenida a nuestra comunidad. Esto se debe a que estamos en un nivel superior. Tienen que admirarnos, aquí en Tucson. Así que vengan todos, y visitaremos Phoenix la próxima semana, o al final de esta, para este tiempo de comunión allí. Nos ocurrió algo genial justo antes de emprender este viaje. Me gustaría dedicarle unos minutos porque creo que valdrá la pena. Durante todos estos años viajando y tratando de mantenerme en la brecha entre diferentes organizaciones y personas, los empresarios cristianos fueron una especie de oasis para mí, donde podía creer que Dios creó a todas las naciones de una sola sangre. Y lo creo. Creo que su pueblo está en todas las iglesias. Si es Dios de toda la raza humana, Dios de la creación. Y ciertamente puede contemplar los desiertos, las montañas. Se puede ver lo que Él ama, porque se expresa en su creación, y podemos ver que hay un Dios. Y estas personas, los empresarios del Evangelio completo, al ir a sus capítulos y hablar en su nombre, me dan la oportunidad de hablar a todos los grupos juntos. Me llamaron para, lo que llamaríamos en una expresión mundana, sustituir a Demos Shakarian. Ya saben lo difícil que es. Pero estuve en Cincinnati hace unos días y la hermana Shakarian, según tengo entendido, fue operada. El hermano Miner Arganbrigg, uno de los funcionarios, se acercó y me dijo, ven a Cincinnati conmigo. Le dije, tengo a cientos de personas de todo el mundo, en hospitales y habitaciones, esperando que ore por ellas. Llevan esperando entrevistas, algunas hasta 2 o 3 años, y por fin han llegado. Me respondió, bueno, ven conmigo unos minutos. Le pregunté, ¿a qué hora es el desayuno? Está a unos 190 kilómetros de donde vivo. Me respondió, bueno, empieza sobre las 8. Le dije, bueno, te lo diré. Iremos sobre las 4 y llegaremos para el desayuno, y volveré enseguida. Cuando llegué, el hermano Shakarian no estaba. Entre griega. Le dije, justo lo que buscábamos. Esa noche, por alguna razón, pude volver a casa. 6 En esa época, un ministro bautista se recostó sobre el hombro de Billy, mi hijo, y le dijo, no lo entiende, señor. Dijo, mi esposa se está muriendo. Y añadió, bueno, señor, cuando papá regrese, dijo, tenemos una deuda con esta gente por haber venido, ya saben, muchas veces en la fila de oración, pasando y quizás ofreciendo una oración, pero, a veces un caso es más profundo. Dios sana con condiciones, y podría haber algo en la vida de esa persona.
Y no importa cuánta medicina les dé el médico, nunca se recuperarán hasta que se cure. Si fueras al consultorio de un médico y le contaras que estás enfermo y tus síntomas, y él tuviera prisa, probablemente te recetaría un anestésico, una aspirina. El médico solo intenta deshacerse de ti en ese momento, porque no tiene tiempo. Un buen médico, antes de darte la medicina, diagnosticaría el caso a fondo hasta encontrar la causa, y luego te la daría. A veces vemos personas que participan en estas líneas de oración por todo el país, y corren y piensan que el Señor debería sanarlos en ese momento. Pero quizás hay algo en su interior, y nos sentamos ante el Señor hasta que Él nos lo revela. Hay algo, todo tiene una razón, y primero hay que encontrarla. Y entonces se puede encontrar en qué trabajar. 8 Y este joven insistía. Llegué a la mañana siguiente sobre las 2, y sobre las 5 me llamó mi hijo. Me preguntó, ¿conoce a una chica llamada Ginger? Le dije, Ginger, me suena. Dijo que solía tocarle el piano. Ah, dije. ¿No es el doctor Yer, el cirujano de aquí, un cirujano famoso en Louisville? Dijo, eso es. Bueno, su hija, Jean, se está muriendo en el hospital St. Edwards, o mejor dicho, el hospital St. Anthony, en Louisville, y añadió, su marido ha estado tirado en las escaleras todo el día. Bueno, dije, intentaré encajarlo hoy. Dijo, ella no sabe que tiene cáncer. No se lo diga. 9 Así que finalmente ese día, cuando llegué a la sala, una jovencita muy elegante había tocado el piano para mí cuando estaba en el auditorio donde, vi a la gente del hermano Allen aquí esta noche. El hermano Allen acababa de salir de ese mismo auditorio en Louisville. Ese es el auditorio memorial. Y Ginger era la pianista de la iglesia de la Puerta Abierta, la antigua sinagoga. Y ella había visto algunas cosas maravillosas que el Señor Dios había hecho. Se lo contó a su padre. Él simplemente dijo, eso es pura psicología. Ese hombre solo lee la mente de la gente. Simplemente lo adivinó. Ella dijo, papá, no puede ser una suposición siempre, dijo, simplemente no puede ser. Bueno, dijo, Jean, olvídate de eso. 10 Y estaba comprometida con un buen muchacho que iba al seminario bautista en ese momento. Se casó y se mudó a Rockford, Illinois, donde estaba la casa de este muchacho. Y de una forma u otra intentó aferrarse a su testimonio. Pero el muchacho se dedicó al trabajo secular y después de un tiempo casi se alejó del Señor. La chica tenía un trastorno femenino. Regresó a casa con su padre. Él sabía que necesitaba una operación. Encontró en ella lo que se llama, no sé el término médico, pero, porque sé que hay un par de médicos sentados aquí ahora, así que se llamaba, como, el tumor de chocolate, y el interior, cuando lo sacaron, debió haber derramado algo, y las células eran malignas. Y la cosieron, le hicieron radiografías y terapia. Así que cuando llegó a casa continuó con dolor y problemas. Un año después, regresó para una histerectomía completa. Y cuando le extirparon los órganos, descubrieron que el cáncer había subido al colon y se había envuelto. No había nada que hacer. Intentaron una radiografía de nuevo, pero no funcionó. Así que la llevaron al hospital y le dijeron que solo tenía un problema grave de salud femenina y que estaban tratando de curarlo, y que la niña se estaba muriendo. Su esposo lo sabía. Así que vino y consiguió algunos libros míos que Jean había leído. Y empezó a venir al hospital a leérselos. Y cuando entramos a orar por ella, me lo contó, y le dije, Jean, es un buen chico. Y no quería dejar que guardara el secreto, porque sabía que ella no sabía que tenía cáncer. Así que, 2 días después, le iban a hacer una colostomía. Así que, antes de llevar a la niña, bueno, me dejaron ir a orar con ella. La metí en una habitación, y en cuanto llegué, había una enfermera incrédula de guardia. Teníamos 3 enfermeras, turnos de 3 horas. Y en cuanto pudimos deshacernos de la enfermera y sacarla de la habitación para que tuviera una visión, oramos con ella un rato allí, y la vi. Era morena. Tenía solo unos 36 años. Su cabello se había vuelto gris. Estaba de pie en la visión. Le dije, Jean, mira. Voy a serte muy sincero. Le dije, llevas suficiente tiempo en las reuniones como para saber que no te diría nada en el nombre del Señor a menos que fuera así. Y le dije, Jean, tienes cáncer. Ella dijo, lo sospechaba, hermano Branham. Y le dije, esa operación de pasado mañana es una colostomía, pero no te preocupes. He visto por el Señor que vas a estar bien. Y ella se alegró mucho. Así que me fui a casa.
13 y al día siguiente, o mejor dicho, al día siguiente, la iban a llevar a la colostomía esa mañana, y tuvieron que esperar unos minutos después de prepararla, y así sucesivamente, y tenerla lista para ir. Y tenía la sensación normal que los seres humanos deberían tener en ese momento, y la llevaron al baño y tuvo una evacuación completamente normal. El médico estaba tan asombrado que la revisó de nuevo. A la mañana siguiente, lo dejaron pasar, cancelaron la operación. El doctor Hume, un excelente especialista, cirujano, amigo mío, iba a realizar la operación. Y a la mañana siguiente tuvo una evacuación completamente normal de nuevo. Y su padre, el doctor Yer, me llamó por teléfono y, entre sollozos, me dijo: hermano Branham, he criticado lo que dice. Él dijo: pero ahora creo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob aún vive. Siempre fue Dios. Él sigue siendo Dios. Y sabemos que Él es tan grande aquí en Tucson como en cualquier otro lugar, porque Él es omnipresente, omnipotente e infinito, y sabemos que Él puede hacer todas las cosas. 14 ahora, para no entretenerlos mucho, normalmente, muy pocas veces, si fuera a predicar, me aseguraría de que terminaran en 6 horas. Es un sermón corto. Pero no lo haré esta noche. Tengo servicios mañana por la noche siguiente y así sucesivamente. Estamos planeando ir al extranjero de nuevo, si Dios quiere, de inmediato. Y quiero decirles a todos los presentes, amigos, que, quizás ya haya conocido a algunos de ustedes, y quizás haya muchos aquí que no conozco. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Que su paz esté siempre con ustedes. 15 y hablar a veces en estos capítulos provoca que la gente, como, por ejemplo, que mis hermanos ministros aquí digan: alguien me dijo una vez: Billy, ¿qué haces con esa panda de empresarios? Dijo: pensé que eras predicador. Oh, dije, soy empresario. Dijo: ¿empresario? Dije: claro. Dijo: no lo sabía. Dije: sí, soy empresario. Dijo: ¿en qué tipo de negocio estás? Lo dije rápido. Dije: estoy en el seguro de vida. Dijo: ¿qué? Dije: seguro de vida. Preguntó: ¿qué quieres decir? Dije: el seguro de vida eterna. Si alguno de ustedes quiere hablar conmigo sobre una póliza, con gusto lo veré después del servicio. Estoy aquí por el negocio. 16, recuerdo a un amigo mío. Se llamaba Snyder. Fuimos juntos a la escuela. Y ahora, los seguros, tengo un amigo que trabaja en el negocio de los seguros, y un hermano también trabaja en el negocio, pero yo no tengo seguro. Así que Wilmer Snyder, un amigo mío, un amigo de la infancia, se me acercó hace poco y me dijo: oye, Billy, dijo, me gustaría hablar contigo sobre seguros. Le dije: ahora, Wilmer. Le dije: te diré una cosa. Hablemos de caza. Dijo: no, quiero hablar de seguros. Bueno, también tuve que decirlo rápido por él. Dije: tengo un seguro no seguro, y mi esposa me miró como diciendo: ¿qué cuentos? Sabiendo que no tenía seguro. Y él dijo: oh, perdóname, Billy. Dijo: es cierto. Tu hermano es agente. Conozco a Jesse. Y dije: bueno, no es exactamente con él. Me preguntó: ¿qué tipo de seguro tienes? Y dije: tengo vida eterna. Me preguntó: ¿el qué? Y dije: la vida eterna. Bueno, dijo, no creo haber oído hablar de esa compañía. Dijo: no, es extraño. Y le dije: es esto, Wilmer. Dije: es bendita seguridad, Jesús es mío. ¿Qué anticipo de la gloria divina? Soy heredero de la salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Me dijo: qué bonito, Billy, pero eso no te dejará aquí en el cementerio. Le dije: pero me sacará. No me preocupa tanto entrar. Lo que pienso es en salir. 17 Ahora bien, si tienen alguna preocupación, les hablaré de ella. Solo para una breve charla de las escrituras, aunque se trate de hombres de negocios. Pero me he identificado como un hombre de negocios con ustedes. Y vi a muchos de mis hermanos ministros levantarse hace unos momentos. Así que tal vez en algún momento, si Dios quiere, me gustaría reunirme con el grupo y tener una buena reunión con los ministros de aquí. Conozco a un hermanito aquí. Lo conocí hace un tiempo, Whitley, creo que se llamaba. Salimos juntos una vez. También lo pronuncié mal. Me dijo que estaba bien. Así que mi nombre es Branham, ¿saben? Alguien me dijo: hermano Branham, ¿tiene usted algún parentesco con Abraham? Dije: su hijo.
Padre de naciones. Al estar muertos en Cristo, somos linaje de Abraham y herederos con él según la promesa. Esa es la escritura. Ahora no tengo tiempo para retenerte aquí para predicar, porque el Ramada nunca te lo permitiría tener otra vez. Gálatas 3, 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. 18 Recuerdo la primera vez que conocí a los pentecostales hace años. Estaba en Mishawaka. Había dos grupos. Uno se llamaba Pau y el otro Pajk, creo. Celebraban su convención en el norte porque había segregación, y así los hermanos de color podían asistir a las reuniones. Los observé todo el día. Qué peculiar. Ya no tenían modales de iglesia. Estaba sentado allí, y nosotros, los bautistas, ya sabes, intentamos comportarnos como si fuéramos de iglesia. Pero estos tipos no tenían nada de modales bautistas, ni de iglesia. Corrían, gritaban, se ponían colorados, y yo pensaba, vaya. Y entonces empecé a notar cómo se comportaban. Y entonces dijo, todos los ministros de la plataforma, todos los ministros, sin importar la denominación, suban a la plataforma esta noche. Éramos unos 500 sentados en la plataforma. Entonces dijo, levántate, di tu nombre y siéntate. Me acerqué al mío, dije mi nombre y me senté. Y así fue. Después de un rato, había un hombre, habían tenido excelentes predicadores ese día. Eran verdaderos eruditos, hombres de verdad. Y yo sabía que no tenía por qué estar allí, con mi educación de 7º grado, frente a esos tipos cuando iban a hablar de teología. 19 Pero pensé, bueno, para esta reunión vespertina, sin duda tendrán a su orador principal. Y así, después de un rato, dijeron que alguien iba a hablar, y salió un anciano de color. Parecía tener unos 85 años y vestía una de esas túnicas largas y viejas, lo que solíamos llamar en el sur, túnicas de predicador. Ya saben, esa especie de cola de golondrina, con tiras arriba y abajo. Un pequeño borde de pelo blanco alrededor de su cabeza. Y tuvieron que sacar al anciano, tan viejo que era. Salió y tomó su texto de Job. Dijo, ¿dónde estabas cuando yo puse los cimientos del mundo? Hazme saber dónde, se fijaron, cuando las estrellas del alba cantaban juntas y los hijos de Dios gritaban de alegría. Dijo, ¿dónde estabas? Dios hablándole a Job. Job 38, 4 ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazlo saber, si tienes inteligencia. Job 38, 7 Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. 20 Ese día, todos los hermanos habían estado predicando sobre la vida de Cristo, la venida de Juan, abriendo el camino, etc., con mucha erudición. Pero este anciano no predicaba sobre nada de lo que sucedía aquí en la tierra. Lo llevó allá arriba, unos 10 millones de años antes de que el mundo se formara, y lo trajo, lo que estaba sucediendo en el cielo, y luego bajó por el arco iris horizontal. Todo eso lo hizo en unos 5 minutos y un suspiro, al parecer. Cuando terminó, saltó en el aire 1 metro, me pareció, juntó los talones y vino corriendo. Y tenía el doble de espacio que yo. Dijo, no hay suficiente espacio aquí arriba para que predique, y se sentó. Pensé, eso es lo que necesito. Si eso hace que un anciano se sienta así, ¿qué me haría a mí si alguna vez encontrara la fuente de la juventud? Un anciano de 85 años, y podía actuar así. Bueno, vaya, él salió allí, era algo feo, pero noté que cuando ese espíritu lo golpeó, renovó su juventud como el águila, ¿sabes? 21 Ahora, en el libro de San Lucas, quisiera leer 1 o 2 versículos breves para que se integren con lo dicho y los himnos cantados. Y que el Señor añada sus bendiciones a la lectura, San Lucas 19. Jesús entró y pasó por Jericó. Y he aquí, había un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, y rico. Procuró ver quién era Jesús. Pero no pudo a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corrió delante y se subió a un sicómoro para verlo, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, alzó la vista, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, baja, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Lucas 19, 1 Y entró Jesús en Jericó, y pasaba por él. Lucas 19, 2 Y había un hombre llamado Zaqueo, que era principal entre los publicanos, y era rico. Lucas 19, 3 Y procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Lucas 19, 4 Y corriendo delante, subió a un sicómoro para verle, porque había de pasar por allí.
Lucas 19:5. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 22. Debió haber sido una noche terrible. El pequeño no había dormido nada. Simplemente se revolvió en la cama toda la noche. Todos conocemos ese tipo de noches. No podemos descansar, no podemos dormir. Y simplemente se revolvió toda la noche, dando vueltas. Ya saben, su esposa, Rebeca, era creyente y estaba interesada en su esposo, quien tenía un negocio en Jericó. Y él pertenecía a muchas sociedades de la época, sin duda. Y Rebeca había conocido a un profeta llamado Jesús de Nazaret, quien afirmaban ser el Hijo de Dios. Y le interesaba que su esposo conociera a este hombre, porque sabía que al pueblo judío se le había enseñado que si un hombre era profeta, lo que decía se cumpliría. Pero si lo que decía no se cumplía, entonces no lo escuchen. Dios les había dejado la palabra a través de sus profetas. Así es como se identificaba a un profeta. Y el gran legislador, Moisés, también había dejado este mandamiento. El Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo. Y cualquiera que no oiga a este profeta será cortado de entre el pueblo. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Deuteronomio 18:19. Y cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Deuteronomio 18:22. Cuando un profeta hablaré en nombre de Jehová, si lo que dice no se cumple ni acontece, es palabra que no ha hablado Jehová, sino con soberbia la habló el profeta. No tendrás temor de él. Lucas 19:2. Y había un hombre llamado Zaqueo, que era principal entre los publicanos, y era rico. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Hechos 3:23. Y acontecerá que toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. 23. Y Rebeca quedó completamente convencida al ver que Jesús de Nazaret podía hablarles a las personas lo que tenían en su corazón, predecir lo que sucedería, y que sucediera exactamente como lo había dicho. Nunca falló. Y estaba en lo cierto con la palabra de Dios. Ella lo creyó. Pero Zaqueo, su esposo, se había confundido y, bueno, la verdad era que nunca había visto a Jesús. Y eso es malo, intentar juzgar a un hombre antes de escucharlo. Nunca deberíamos hacerlo. Muchas veces todavía somos culpables de eso hoy en día. Oímos hablar de un hombre, y antes incluso de hablar con él, ya nos formamos nuestra opinión sobre él basándose en la opinión de otra persona, y eso no es bueno. Deberíamos ir a verlo por nosotros mismos. 24. Como se dijo una vez, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Cuando Felipe fue a ver a Natanael y lo encontró debajo de un árbol, le dijo: Ven a ver a quien hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Le dijo: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Le dio una de las mejores palabras que pudo haberle dado. Ven a verlo. No te quedes en casa criticando. Ven a verlo tú mismo. Y cuando llegó, Jesús lo vio subir. Dijo: He aquí un israelita en quien no hay engaño. Le dijo: Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Cuándo me conociste? Le dijo: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Eso fue suficiente. Dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, porque vio la misma palabra que Moisés había dicho que se cumpliría. No habían tenido un profeta en 400 años, y aquí estaba un hombre que cumplía exactamente con la palabra. Juan 1:46. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió: Ven y mira. Juan 1:47. Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48. Natanael le dijo: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 25. ¿Cómo debió sentirse aquella mujercita junto al pozo de Samaria cuando un día salió a buscar agua, y allí estaba sentado un hombre judío? Debía de parecer de unos 50 años, aunque solo tenía 30. Su trabajo debió de haberlo quebrantado.
Durante la fiesta de los tabernáculos, todos estaban regocijándose, y Jesús exclamó, como se citó hace un rato: «Venid a mí». Entonces comenzó a dar su gran discurso, y los judíos le dijeron: «¿Quieres decir que has visto a Abraham? ¿Y eres un hombre de menos de 50 años y dices que has visto a Abraham? Ahora sabemos que estás loco y la palabra loco significa loco, sabemos que estás loco. Tienes un demonio». Él dijo: «Antes que Abraham existiera, yo existo». Ese era yo soy quien habló con Moisés en la zarza ardiente. Juan 8:48 Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros, que tú eres samaritano, y que tienes demonio? Juan 8:57 Entonces los judíos le dijeron: ¿Aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Juan 8:58 Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 26 Y notamos que cuando estaba sentado, tuvo que pasar por Samaria, porque Israel había escuchado el mensaje y ahora se dirigía a las tres razas: judíos, gentiles y samaritanos. Cam, Sem y el pueblo de Jafet. Y el evangelio debía serles presentado. Y llegó a la ciudad llamada Sicar. Y allí, sentado junto al pozo, después de haber enviado a sus discípulos a la ciudad a buscar comida, salió una mujercita. Hoy la llamaríamos, bueno, quizás la luz roja, algún nombre desagradable, ¿sabes a qué me refiero? Y entonces ella vio a Jesús. Es decir, nunca vio a Jesús sentado junto a solo a un hombre judío común y corriente, sentado contra la pared del pequeño pozo, al final de la calle donde la gente de la ciudad venía a buscar agua, este hombrecito sentado allí sin que nadie se diera cuenta. Subió quizás sobre las 11 del día a buscar agua, el agua de la familia para ese día. Bajó el cubo para sacarlo, y antes de que pudiera enrollarlo, oyó a alguien decir: «Tráeme algo de beber». Miró y vio que era un judío, y podría haber dicho algo así: «Señor, no es costumbre que diga algo así. Yo soy samaritana y usted es judío, y no tenemos, aquí hay segregación. No tenemos ese trato entre nosotros». Juan 4:4 Y le era necesario pasar por Samaria. Juan 4:6 Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: «Dame de beber». Juan 4:9 Entonces la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». 27 Y él se puso a hablar. Continuó la discusión sobre si ella adoraba en Jerusalén. Él dijo: «Nosotros los judíos sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos». Y la discusión continuó por un tiempo, y después de un rato él le dijo: «Ve a buscar a tu esposo y ven acá». Ella respondió: «No tengo esposo». Dijo: «Has dicho la verdad, pues has tenido 5 esposos, y el que ahora tienes no es tu esposo». Ella dijo: «Señor, veo que eres profeta». Ahora bien, mira, no habían tenido profeta en 400 años, desde Malaquías. Dijo: «Veo que eres profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, él nos dirá estas cosas». Esa sería la señal de un profeta: cuando venga el Mesías, él nos dirá estas cosas. Jesús dijo: «Yo soy el que habla contigo». Corrió a la ciudad y dijo: «Vengan a ver a un hombre que me ha contado lo que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías?». ¿Cómo iluminó esa luz por primera vez a una mujercita en esa condición? ¡Qué reprimenda para aquellos sacerdotes del templo de aquel tiempo, que lo vieron hacer lo mismo y lo llamaron Belcebú, un demonio, un espíritu inmundo que realizaba esas obras, cuando las escrituras demostraban tan claramente que sería el Mesías? Juan 4:16 Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido, y ven acá». Juan 4:17 La mujer respondió y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido». Juan 4:18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:19 La mujer le dijo: «Señor, me parece que tú eres profeta». Juan 4:25 La mujer le dijo: «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas». Juan 4:26 Jesús le dijo: «Yo soy, el que habla contigo». Juan 4:29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?
28 Rebeca había visto todo esto y ansiaba que su esposo pudiera sentarse donde estaba Jesús de Nazaret. Comprendió que él estaría en Jericó, su ciudad, ese día, y se puso a orar por él. Espero que haya muchas Rebecas aquí esta noche, que oren por sus esposos para que Jesús pase por su camino. Había orado toda la noche, como si lo hubiéramos convertido en un drama. Y saben que cuando alguien ora por uno con sinceridad, no hay descanso. Se nota que algo está sucediendo. Luego, hacia la mañana, diríamos que Zaqueo tenía la costumbre de levantarse bastante tarde, porque quizás, digamos, tenía un restaurante y dejó que la gerencia, etc., se encargara del asunto. Pero esa mañana se levantó muy temprano, se arregló muy bien y se puso sus mejores galas. Y Rebeca, después de orar toda la noche, y al ver que estaba muy inquieto, 29 y escucha, Rebeca, cuando veas a tu Zaqueo un poco inquieto, recuerda que Dios está respondiendo a las oraciones. Así es. Cuando lo veas tan inquieto que no puede decirte nada bueno, recuerda, sigue adelante. Dios no tardará en pasarlo por alto. Se puso muy inquieto. Cuando se levantó, se puso sus mejores galas. Y puedo ver a Rebeca voltearse y decir, Zaqueo, te levantaste muy temprano esta mañana, querido. Ah, sí. Solo ya sabes, solo quería salir a tomar un poco de aire fresco. Tenía en mente. No podía quitarme a ese tipo de la cabeza. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir a la puerta por donde entra, y cuando entre le voy a dar una reprimenda por haber invitado a mi esposa a estas reuniones y por comportarse así. Le voy a decir lo que pienso de él. Ya sabes, la gente suele crear ese complejo con solo oír algo. 30 Así que se arregló. Bajó sigilosamente y miró hacia la casa para ver si alguien lo miraba. Y parecía que nadie lo miraba. Pero Rebeca observaba por la rendija de la ventana, viendo lo que hacía. Y en lugar de girar hacia su restaurante, bajó hacia la calle recta. Ya saben, normalmente se encuentra a Jesús en la calle recta. Recta en sus asuntos. Si quieren encontrarlo, sean honestos, sean sinceros. Sean rectos con Dios y con los demás. Sean rectos con su prójimo. Así que se deslizó por la calle, porque sabía que debía entrar por cierta puerta. Se había retrasado un poco esa mañana porque 2 ciegos necesitaban sanación, como nos dicen las escrituras, y él los había sanado. Y cuando llegó a la puerta por donde se suponía que entraría Jesús, ya saben, la Biblia dice que era un poco bajo de estatura. Y cuando llegó allí, algunas de esas personas corpulentas estaban allí de pie, y ni siquiera pudo encontrar un lugar para subir a verlo. Estaban colgados en las paredes y por todas partes. ¿Sabes que hay algo en esto, que cuando Jesús viene, siempre llama la atención de alguna manera? Estaban allí, listos para cantar Hosana, y Lucas 18:35 Aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. 31 Dijo, ahora, nunca me notarán aquí. Y no podré notarlo, porque quizás ande por la calle con un guardaespaldas, y no podré verlo. Pero no creo que sea un profeta, porque me han enseñado que los días de la profecía y los días de los milagros ya pasaron. El tiempo no ha cambiado mucho desde entonces. Si Dios alguna vez fue Dios, sigue siendo Dios. Si no lo es, entonces nunca fue Dios. No se puede decir que es Dios una vez y que no lo es la siguiente. Él no envejece, no puede cambiar de opinión, tiene que atenerse a sus decisiones. Por lo tanto, pueden estar seguros de que lo que dijo, lo hará. 32 Eso es lo que Abraham, creyó a Dios. Llamó a las cosas contrarias como si no lo fueran. Las cosas que parecían reales, lo que sus ojos podían ver, pero que eran contrarias a la palabra de Dios, y ni siquiera las miró. Las llamó como no eran. Creyó en Dios. Nunca se aferró solo un día. Continuó a lo largo de la vida, 25 años antes de que Isaac naciera. Y se fortaleció cada vez más. Hoy afirmamos ser por gracia, por la misericordia y por la adopción de Cristo, que llegamos a ser la descendencia de Abraham. Y no podemos confiar en Dios las 24 horas. Pero la verdadera descendencia de Abraham se aferra a la palabra de Dios y nada lo apartará de ella. Romanos 4:13 Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. 33 Dios le dijo a Abraham, cuando él tenía 75 años y Sara 65, que iban a tener un bebé. Pues bien, fueron a buscar todos los alfileres y a Bersella y se prepararon. Así es. Nada los detendría. Lo sabían. Pasaron los primeros 28 días. Él dijo, ¿cómo te sientes, Sara?
Sin cambios. Gloria a Dios, lo tendremos de todas formas. ¿Cómo lo sabes? Dios lo dijo. Eso lo decide. Al mes siguiente. ¿Cómo te sientes? No hay diferencia. Es un milagro más grande que nunca. 2 meses de retraso, 25 años después. ¿Cómo te sientes, Sara? Sin cambios. Gloria a Dios, lo tendremos de todas formas. Dios lo dijo. Y entonces nos llamamos la descendencia de Abraham. Lo que Dios dice, Dios es capaz de realizarlo, de hacer lo que prometió que haría. No puedo cumplir mi palabra todo el tiempo. Tú tampoco. Pero tiene que serlo para ser Dios. 34 Así que descubrimos que este hombre, este pequeño empresario de la ciudad de Jericó, no lo creía. Tenía un gran negocio y creía que le iba bien. Y gozaba del favor de los sacerdotes y de la sinagoga. Gozaba del favor de las iglesias, de los kiwanis y de muchas de las organizaciones de la época, como diríamos. Aún así, eso no significa Dios todavía. La prosperidad nunca significa Dios siempre. A veces es al revés. Dios dijo, cuando estaba sentado en el campo, le dijo a Israel, en su propia sangre, entonces ella estuvo dispuesta a servirle. Pero cuando se hartó, creyó que sí, entonces no quiso tener nada más que ver con él y le dio la espalda. 35 Isaías tomó ese ejemplo del rey Uzías, porque Uzías fue un gran hombre mientras se mantuvo humilde ante Dios. Nunca jugó a la política. Permaneció con Dios, y Dios lo bendijo. Su reino estaba al lado del de Salomón. Pero cuando se volvió egocéntrico, ese es el problema con la gente hoy en día. Nunca dejes que eso le pase a la organización de este empresario o te hundirás como el resto. Cuando un pueblo llega a un punto en que la prosperidad empieza a cegarles la palabra de Dios, está en la ruina. Uzías fue un gran hombre, pero un día intentó hacerse pasar por un predicador para entrar a quemar incienso. Y el sumo sacerdote, con decenas de otros sacerdotes, llegó y le dijo, no se supone que hagas eso. Eres un laico. 2 Crónicas 26, 4 E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. 2 Crónicas 26, 8 Y los amonitas dieron dones a Uzías, y su nombre se divulgó hasta la entrada de Egipto, porque se fortaleció mucho. 2 Crónicas 26, 16 Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 2 Crónicas 26, 18 Y se opusieron al rey Uzías, y le dijeron, no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has pecado. Y esto no será para tu gloria delante de Jehová Dios. 36 Ustedes, los empresarios, recuerden eso también. A los predicadores nos cuesta bastante mantener esto en orden. No es para laicos. Los laicos tienen su parte, pero el púlpito es para el ministro ordenado. Dios pone a los hombres de la iglesia para estas cosas. Y luego descubrimos que tomó el incensario y entró de todos modos. Y Dios lo hirió con lepra, y murió leproso. Vean, cuando seamos exaltados, Zaqueo estaba casi en esa condición. Era próspero. Se llevaba bien con el rabino. Se llevaba bien con todas las sociedades. Así que pensó que si se metía en problemas, lo respaldarían. El Sanedrín era justo lo que necesitaba. Está a la puerta. Va a hacer algo ahora. Saldrá, se llevará a este tipo y le dirá en la cara, eres un falso profeta. No te importa. Solo estás usando telepatía mental y engañando a la gente. Vean, nunca se detuvo a leer la palabra. Ahí es donde se comete el error hoy. Si Israel hubiera hecho eso en lugar de lo que hizo, hoy estaría mejor. Pero tenía que ser así. Tenía que cumplirse. Cegarlos para que tuviéramos una oportunidad. Si no hubiera sido por eso, ¿dónde estaríamos? 2 Crónicas 26, 19 Entonces Uzías se enfureció, y tenía en su mano un incensario para quemar incienso. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le subió en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. 37 Fíjate, pero cuando llegó allí se dio cuenta de que ni siquiera podía ver nada. No podía ver la calle, había muchísima gente reunida por todas partes. Así que pensó, ¿sabes qué? ¿Va a subir? Me dijeron, Rebeca me dijo, que hoy iba a comer en Lavinsky's. Espero que no haya ningún Lavinsky aquí, pero, su restaurante, su competidora sí que iba a comer en su restaurante, quizás.
Así que sé que para llegar tendremos que bajar, girar en la calle recta aquí, por la avenida Ayelujá, la llamaremos son nombres crudos, pero solo los uso para crear drama. Y tenemos que doblar en la esquina aquí de la calle recta hacia la avenida Ayelujá. Sigue por esa calle el tiempo suficiente y llegarás a la avenida Ayelujá. Seguirás recto. Lucas 19, 3 y procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. 38 Así que bajó rápidamente. Dijo, soy pequeño de estatura. Se arregló, se afeitó la barba, se perfumó a la perfección, se pintó las uñas, se paró en la esquina y dijo, lo veré cuando pase y le diré lo que pienso de él. Así que se quedó en la esquina. Y se puso a pensar, ¿sabes qué? Ese mismo grupo lo seguirá. Estarán aquí mismo, y simplemente, soy tan pequeño que nunca podré verlo, así que no servirá de mucho estar aquí. No estaré mejor aquí que allá abajo. ¿Y sabes lo que creo que haré? Aquí hay un sicómoro, así que creo que me subiré a él. Y entonces podré verlo y observarlo bien cuando pase. Así que él nunca me verá allí arriba en ese árbol. Y hay una rama que corre por ahí, y me sentaré justo en esa rama y lo observaré cuando aparezca y cuando desaparezca. Y podré ver bien a este tipo. Lucas 19, 4 y corriendo delante, subió a un sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. 39 Y así, de repente, empezó a intentar ver qué tan alta estaba la primera rama, y estaba un poco fuera de su alcance. En realidad, el primer paso está un poco fuera de nuestro alcance. Tenemos que aceptarlo por fe. Es un poco más de lo que la mente humana puede explicar. No se puede explicar a Dios. Si se explica, ya no es aceptado por fe. Hay que creerle. El que se acerca a Dios debe creer que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Así que encontramos a este hombrecillo notable, uno de los empresarios de la ciudad, que dijo, ¿cómo voy a levantarme? Y quizás el basurero no había pasado esa mañana, y había unos cubos llenos de carroña en un rincón. Entonces, él dijo, si pudiera alcanzar ese cubo, podría alcanzar la rama. Es extraño cómo Dios hace que el hombre haga cosas ridículas. Entonces, pero sabes, si estás decidido a ver a Jesús, harás cosas ridículas. Si estás decidido, quieres, eres realmente sincero, quieres saber realmente de qué se trata. Hebreos 11, 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 40 Y esa era la opinión de Zaqueo. Quería saber de qué se trataba todo eso que había estado oyendo. Así que dice, ahora que no hay nadie, me acercaré, tomaré el cubo de basura y lo sacaré hasta aquí, y llegaré hasta el árbol. Así podré subirme a la primera rama y cruzar la calle cuando pase. Pero cuando empezó a jalar el cubo, era demasiado pesado. Era un hombre pequeño, de baja estatura. Lo único que le quedaba entonces era cargarlo. Ahora bien, llevaba puesta su ropa buena. ¿Ves cómo actúa el diablo? Intenta ponerte todo en el camino, así que lo moverá todo, cada duda, cada defecto que pueda, para evitar que veas la verdad. Es muy bueno en eso. Lucas 19, 3 y procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. 41 Me puse mi mejor ropa, podría haber dicho. Y aquí, si agarro ese cubo de basura, me ensuciaré. ¿Sabes? Hay gente que piensa que sentarse en una reunión como esta puede ensuciarte un poco, en cierto modo, entre la alta sociedad y las celebridades de la ciudad. Pero si de verdad estás decidido a ver a Jesús, vendrás de todas formas. Así es. Así que solo hay una cosa que hacer. Si un hombre está decidido a ver a Cristo, nada lo detendrá. Así que se agachó, agarró el cubo de basura, y ahí llegó. Justo cuando lo tenía bien abrazado, sus competidores aparecieron por la esquina, 2 o 3. Dijeron, mira a Zaqueo. Ha cambiado de puesto. Ahora trabaja para la ciudad. Me imagino que su carita se puso roja como un tomate. Me pregunto si esta noche el jefe entraría y vería a algunos de ustedes, empresarios, aquí sentados en una reunión como esta, a lo que llaman santos rodantes. Me pregunto si su cara, bueno, ya están identificados, así que mejor quédense quietos. Zaqueo ya lo tenía en sus brazos. Ya lo había regalado. Ya entraron aquí, así que mejor quédense quietos y sigan adelante, sentados ahí. 42 Tenía el brazo alrededor del cubo de la basura. Menuda cosa para un hombre de negocios. Ahí venía, con la cara roja, y ellos diciendo, vaya, ¿qué sabes, Zaqueo? Saben, el negocio había sido bastante duro, así que se entera.
Miren, aquí está. Ahora está trabajando para la ciudad. Sé que su negocio va mal. Miren qué trabajo tiene. Estaba decidido a ver a Jesús, a pesar de todo. Había oído hablar de él y quería saberlo por sí mismo. Ojalá todos adoptaran esa actitud. Si alguna vez han oído hablar de él, descúbranlo. No está muerto. Está vivo, tanto aquí en este lugar esta noche como en las costas de Galilea. He aquí que estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, ustedes también las harán. Si no es así, entonces era un falso Mesías, no era el Mesías que se suponía que era. Pero si mantiene y cumple su promesa, sigue siendo Dios que se da a conocer al pueblo. Tendría que hacer lo mismo que hizo. Esa es su manera de hacer las cosas. Tendría que mostrarse como lo hizo entonces. En Hebreos 13:8, Pablo, hablando a los judíos, dijo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, debe ser el mismo en principios, el mismo en poder, el mismo en todo, como lo fue. Debe ser el mismo hoy. Deuteronomio 18:18 Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Deuteronomio 18:22 Cuando un profeta hablaré en nombre de Jehová, si lo que dice no se cumple ni acontece, es palabra que no ha hablado Jehová, sino con soberbia la habló el profeta. No tendrás temor de él. Mateo 28:20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 43 A veces vemos las obras de Dios, sé que hay hipocresía mezclada con ellas. Cuando encuentran un dólar falso, ¿qué les dice eso, empresarios? ¿Renunciarán? ¿Sacarán todo el dinero del banco y lo arrojarán al río porque encontraron un dólar falso? Ese dólar falso solo significa que hay un dólar real del que está hecho. Y Pentecostés está lleno de imitaciones carnales. ¿Pero qué significa? Hay uno real en alguna parte. Es alguien tratando de suplantar algo que alguien más realmente tiene. Es solo un boleto de comida. Es solo algo genuino detrás de lo que alguien está tratando de suplantar. Así que vemos a Zaqueo recibiendo su bote de basura, y a sus competidores riéndose de él por la calle. Pero no hizo ninguna diferencia. Estaba decidido a ver a Jesús. Entonces tendría una opinión de él. Si tan solo pudiéramos tener ese sentimiento entre nosotros. Si tan solo pudiéramos estar decididos a descubrir de qué se trata todo esto. Si es la verdad, si Dios es Dios, sírvanle. El profeta Elías lo dijo en la cima del monte Carmelo. Si Dios es Dios, sírvanle. Si Baal es Dios, sírvanle. Si Jesucristo no puede declararse igual que siempre fue, entonces no resucitó de entre los muertos. Si solo intentamos convencer a la gente con un llamado psicológico, si tan solo podemos cambiarlos de metodistas a bautistas, o de bautistas a pentecostales, ¿qué es? Es pura psicología. Así es. Un Dios vivo que creó los cielos y la tierra sigue siendo el mismo creador. En principio, sigue siendo el mismo Dios que siempre fue. Me alegra haber visto a Dios antes de que la iglesia me contactara. Saber que existía tal cosa, ver sus quejas y sus lloriqueos, siempre ha sido así. Tenían lo mismo a lo largo de toda la escritura. 1 Reyes 18:21 Entonces Elías se dirigió a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo. Pero si Baal, seguidlo a él. Y el pueblo no le respondió ni una palabra. 45 Pero este pequeño quería ver a Jesús y estaba decidido a hacerlo. Era un hombre de negocios y quería hacer negocios correctamente. Así que cuando se decidió, su esposa estaba en casa orando, y la oración de Rebeca lo seguía. El pequeño tuvo que subir al árbol, tuvo que trepar, no quise decir eso. Es una expresión sureña, trepar. ¿Cuántos saben lo que es trepar un árbol? Bueno, ¿cuántos de ustedes, habitantes de Kentucky, están por aquí? Tenía que trepar al árbol, subir al árbol. Y aquí está, sentado allí arriba, ahora, en el árbol, limpiando la basura de su manto nuevo, quitándose las astillas de las rodillas y las manos por haber subido al árbol. Pero sin importar lo que hubiera sucedido, estaba decidido a ver a Jesús. Y si realmente, 46, escúchame.
Si de verdad estás decidido a verlo, no te importa lo que tengas que soportar, cuántas críticas, lo que digan los demás. ¿Quieres ver a Jesús? Harás lo que sea por verlo. Esperarás tu turno, harás lo que tengas que hacer, con tal de verlo. El problema es que hoy no tienen suficiente sed. No hay suficiente sed ni hambre por la gente. Creo que la iglesia debería ser un poco más salada de lo que es. La sal crea sed. La sal es el sabor que conecta. Pero si la sal ha perdido su sabor, de ahí en adelante no sirve para nada más que para convertirse en una organización. Así es. Pero tienes que tener el sabor en ella. El sabor es la sal, la fuerza. Cuando un hombre ve a Cristo viviendo en ti, le dará sed de ser como tú. Le hará ver a Jesús en ti, le hará ver a Dios. ¿Cómo supieron que Moisés era de Dios? Y supieron que Dios estaba con él. Marcos 9:50. La sal es buena. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tengan sal en ustedes mismos y tengan paz unos con otros. Lucas 14:34. Buena es la sal. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se adobará? Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 1 Corintios 4:11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. 47. Ahora notamos, como dijo Pedro en el día de Pentecostés, sobre varones israelitas, cómo acusaron a esa generación de crucificar al Hijo de Dios. Dijeron: Tú, Jesús de Nazaret, un hombre aprobado por Dios entre ustedes, vindicado por Dios con las señales y prodigios que Dios hizo por medio de él, tomaste al príncipe de la vida con manos inicuas y lo crucificaste. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. 48. ¿No expresó bien Nicodemo todos sus sentimientos? Era el prestigio social de pertenecer a algo lo que les impedía ver a Jesús. Dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Lo reconocieron, pero debido al prestigio social les daba vergüenza admitirlo. Deberían haber sido como el ciego que Jesús sanó. Dijeron: Este hombre es un pecador. Él dijo: Es extraño. Ustedes, líderes de la época, ¿no saben de dónde viene este hombre? Dijo: Si es pecador o no, no lo sé. Pero una cosa sí sé, que de lo que antes era ciego, ahora veo. Eso sí lo sabía. Y me gusta el testimonio positivo de hombres que se paran en medio de la gente y dicen: Sé que hay algo. Algo me pasó. Como intenté decir de la hermana de color. No soy lo que quiero ser, ni lo que debería ser. Pero aún así sé que no soy lo que solía ser. Algo se había apoderado de ella. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Juan 9:24. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Juan 9:25. Él respondió y dijo: Si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. 49. Zaqueo, sentado allí arriba, ¿en qué lío estaba? Y ya saben, escúchenme, los hombres que creen en Dios se meten en líos de todas formas. Hacen cosas totalmente contrarias a la rutina. Escuchen a Moisés. Un día, pastor de ovejas, un gran guerrero en Egipto para liberar a su pueblo, y había fracasado. Luego se convirtió en pastor de ovejas durante 40 años. Un buen anciano, asentado, un buen hombre. Tenía esposa e hijo, Séfora, Gersón. Ahora bien, observamos que después de que Dios lo encontró, y vio a Dios en la zarza ardiente, al día siguiente tenía a su esposa sentada en una mula, con el niño a cuestas, la barba blanca ondeando, un bastón torcido en la mano, guiando la mula, el viento soplando, su calva brillando bajo el sol ardiente, rumbo a Egipto. Alguien diría: Moisés, ¿qué haces? Voy a Egipto a tomar el control. Una invasión de un solo hombre. Pero lo hizo. ¿Por qué? Dios le dijo que lo hiciera, por eso. Parecía una locura. El hombre había huido del lugar y ahora regresa. Así es como quienes encuentran a Dios se empeñan en verlo.
Éxodo 2, 17 Y vinieron los pastores y las echaron. Pero Moisés se levantó y las ayudó, y abrevó sus ovejas. Éxodo 2, 21 Y Moisés aceptó morar con aquel varón, y él dio a Moisés su hija Séfora. Éxodo 3, 1 Apacentaba Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas tras el desierto, y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Éxodo 3, 2 Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. 50 Aquí está sentado. Después de un rato, pensó, ¿sabes? Rebeca me dijo que este hombre era profeta. Lo dudo mucho. No creo en ello. No creo que haya profetas en estos días. Si así fuera, mi sacerdote me lo habría dicho. Mi sacerdote es siervo de Dios, así que me lo habría dicho. Está bien, pero la religión organizada del mundo nunca aceptó a un mensajero de Dios. Nunca lo hizo. ¿No les dijo Jesús? Fariseos ciegos, adornan las tumbas de los profetas y son ustedes quienes los pusieron allí. ¿A cuál de los profetas envió el Padre que no mataron ni metieron en la tumba, porque anunciaba la venida del justo? Mateo 23, 29 Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los sepulcros de los justos. Mateo 23, 31 Así que sois testigos contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. 51 Y, entonces lo encontramos aquí, sentado allí arriba. ¿Saben qué? Espero que este drama no suene ridículo, pero voy a pensar que dijo, un momento. Si ese tipo me viera sentado aquí arriba en esta rama, y se sentó donde se cruzaban dos ramas, y se quedó allí pensándolo. Ese es un buen lugar para sentarse, donde tus caminos y los de Dios se encuentran. Ese es un buen lugar para reflexionar. Y espero que cada persona aquí que nunca lo haya conocido, y que realmente sepa que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, esté sentada en esa rama esta noche. Ustedes, empresarios, espero que estén sentados donde intentamos decir que se sentó Zaqueo. Arriba en el sicómoro, con las ramas donde se unían dos caminos, el suyo y el de Dios. Y dijo, ¿saben lo que creo que haré? Recogeré estas hojas aquí y me camuflaré. Se abrigó por completo. Se dejó una pequeña ventana para mirar. Ya sabes, una hoja que se baja. Y dijo, lo veré cuando venga, pero él nunca me verá. Nunca sabrá que estoy aquí arriba. 52 Así que, mientras estaba sentado allí, después de un rato, pensando en ello, se oyó un ruido a la vuelta de la esquina. Es extraño, pero donde quiera que Dios está, parece haber mucho ruido. Extraño, pero lo es. Ya saben, Isaías, en el templo después de la muerte de Uzías, estaba allí, y oyó un ruido y todo el templo se tambaleó. Los postes se movieron de sus lugares, y había ángeles, serafines, que son querubines, quemadores del sacrificio, para dar paso al altar a los arrepentidos. Esos grandes seres, más allá de los ángeles, con alas sobre el rostro y los pies, y volando con dos alas, clamando, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Isaías 6, 3 Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. 53 Si un ángel cubre su santo rostro para encontrarse con Dios, ¿cómo vamos a usar un credo para cubrir el nuestro? Se necesitará la sangre de Jesucristo para cubrirnos. Entonces somos hijos. No una moda de esto o aquello, sino la sangre. Dios siempre, su único lugar para encontrarse con el hombre, para tener comuniones bajo la sangre derramada, donde el germen de vida, en el antiguo sacrificio bajo la ley mosaica, se traía un animal. Y cuando se rompía la célula sanguínea de este animal, el cordero, el adorador adoraba. Pero la vida que estaba en el animal no podía volver al adorador porque era la vida de un animal sin alma, y no podía volver al adorador. Por lo tanto, solo era una piel. Era solo un lugar para durar hasta cierto tiempo. 54 Pero entonces, cuando se rompió la vena de Emanuel, Jesús no era judío ni gentil. Mira, el sexo masculino expulsa el germen a través de la hemoglobina, y la célula sanguínea proviene del varón. La hembra, y ustedes, los católicos, no por discrepar, la llaman María, Madre de Dios. ¿Cómo pudo Dios tener una madre? Ella era una incubadora. Dicen, bueno, el óvulo salió de la mujer. Pero el óvulo no salió de María. Si el óvulo salió de María, entonces tuvo que haber una sensación. Mira a dónde pones a Dios. Dios creó tanto el óvulo como la célula sanguínea.
No era judío ni gentil. Era Dios, nada menos. Era Dios manifestado en carne. No dijo, leemos en las Escrituras que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Él era Emmanuel. Me dijo, mejor dicho, en las Escrituras. ¿Quién puede acusarme de pecado? ¿En qué he fallado en hacer exactamente lo que está escrito de mí? Escudriña las Escrituras. Crees que tienes vida eterna al escudriñarlas, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y si no hago las obras de mi Padre, no me creas. Pero si hago las obras, aunque no me creas, cree en las obras que hago, porque ellas dan testimonio de quién soy. Oh, qué poco sabe el cristiano hoy en día del privilegio que Dios le da y de las cosas que dice la Biblia. Me gustaría tomar un texto de ahí, pero el tiempo no me lo permite. Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras. Porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 8:46 ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Juan 10:37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 10:38 Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 2 Corintios 5:19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 55 Oyó el ruido. Se levantó. Dijo, bueno, deben ser esos santos que vienen. Dejó caer la hoja y esperó un momento. Al rato, se dio cuenta, doblando la esquina, debía haber un tipo corpulento ahí delante. Puedo verlo. Un tipo alto, corpulento, de hombros rectos, de unos 65 años, caminando con un bastón en la mano. Debió ser aquel al que llamó a Simón y le puso otro nombre. Pedro, que significa confesión o piedra pequeña. 56 Unos 12 hombres lo rodeaban, corriendo para tocar al rabino cuando pasaba. Puedo oírlos decir, no toquen al rabino. Está cansado. Ha predicado toda la noche. Ha perdido la virtud. Está ronco de tanto hablar. No toquen a nuestro maestro. Debe bajar ahora. Debe almorzar. Es hora de que coma, y por favor, no lo toquen. Háganse a un lado, por favor, y dejen pasar al rabino. Allí estaba. Y cuando Zaqueo, nuestro pequeño empresario de Jericó, vio por primera vez a Jesús, se veía diferente a cualquier hombre que hubiera visto. 57 Incluyamos un pequeño detalle. Una señora podría haber salido con un bebé. Zaqueo mira hacia aquí para ver quién es. Ah, recuerdo cuando el médico estuvo en la casa el otro día. Yo estaba allí cuando el sacerdote también estaba allí. El médico dice, el niño no puede vivir. Métanlo en la habitación y cierren todas las puertas. No dejen que entre el aire. Esa familia fanática ha oído hablar de este hombre falso, que se hace llamar profeta de Galilea. Ven aquí y trae a ese bebé. Pues la ley de la ciudad debería atraparlo. Me encargaré de eso cuando nos reunamos, la junta. Averiguaremos si un hombre que sigue a un fanático de algo así no puede ser atendido. Está loco. 58 Y veo al hombre salir corriendo y decir, tengo un niño moribundo, señor. ¿Podría dejar que el profeta lo toque? Creo que es el profeta de Dios. Lo he visto en otras reuniones, he oído hablar de él y sé, no, lo siento. Hay tantos. Pero después de un rato, la mujercita sale con el bebé, y el bebé sin vida. Que lo toque. Es todo lo que quiero. Le creo. Creo que si toca a mi bebé, no podemos, señora. Alejándose aún de ellos, se detiene en seco. Y entonces veo a Zaqueo apartar la sábana y observar. Dijo, traigan al bebé. Cuando trajeron al bebé, solo un cuerpecito, humeante, qué calor. Apartó las sábanas, puso los dedos sobre él, la madre allí de pie con sus bonitos ojos judíos y lágrimas corriendo por sus mejillas, y el padre allí de pie con las manos en alto, creyendo. Y puso su dedo sobre el bebé, y la fiebre desapareció. Y el pequeño saltó de los brazos de su madre y siguió calle abajo. Zaqueo cambió de opinión. Debe haber algo real en este hombre, pero mejor tengo cuidado. Mejor bajo la hoja para que no me vea. Viene por aquí. 59 Nunca podrás ver verdaderamente a Jesucristo y permanecer igual. Hay algo en él que lo diferencia de todos los demás hombres. Cuando lo escuches hablar, serás como el soldado romano. Jamás hombre alguno habló así. El sacerdote habló de algo. El hombre sigue teniendo la misma naturaleza. La tenemos hoy.
el hombre siempre alaba a Dios por lo que hizo, anticipando lo que hará e ignorando lo que está haciendo. Esa es la naturaleza del hombre. Siempre ha sido esa naturaleza. Pero una vez que un hombre mira a Jesucristo, nunca será el mismo. Puede verlo manifestado. Por eso, cuando eres sellado con el Espíritu Santo, el sello está en ambos lados del papel, tanto al entrar como al salir. Pueden ver el andar, el hablar, la vida de Cristo reflejándose en su pueblo. Ese fue su propósito al morir, que la Iglesia pudiera continuar su obra. Pero nos hemos aglomerado en un montón de todo. Juan 7:46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. 60. Ahora notamos que, al comenzar a caminar por la calle, Zaqueo alza un poco más su hoja. Quería verlo bien al pasar. Ahora estaba completamente cubierto, camuflado. Y después de un rato, tuvo que levantarse así para mirar. Jesús venía justo debajo de él. Justo cuando pasaba, Jesús se detuvo, miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, date prisa. Baja del árbol. Voy a cenar contigo a casa hoy. ¿Qué diferencia? Sabía que era un profeta que el Señor Dios había levantado. No solo sabía que estaba en el árbol, sino que también sabía cuál era su nombre. La Biblia dice: la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta la médula de los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y lo vimos, al unigénito del Padre. Allí estaba él, la palabra de Dios manifestada a este Zaqueo. Bajó del madero, rápidamente, para arrepentirse. Lucas 19:5. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 61. Zaqueo, hombre de negocios aquí esta noche, recuerda que no puedes esconderte bajo hojas de higuera. Él sabe exactamente dónde estás sentado. Él te conoce, sabe quién eres, sabe tu nombre, sabe por qué estás aquí. Lo sabe todo. Así es. Y nosotros, que lo hemos conocido y lo conocemos, y nos hemos convertido en sus discípulos, sabemos quién es y lo que hace por la gente. Sabemos que sigue siendo el mismo. Zaqueo descendió con actitud de arrepentimiento. Dijo: sí, Señor, si he engañado a alguien, lo pagaré. Tomaré mi dinero y lo daré a los pobres. Mira, él ya había encontrado esa perla de gran precio. Había encontrado algo que era más que su negocio. Había encontrado algo en todos los hombres intenta lograr algo. Pero si pierdes la vida eterna, ¿de qué te han servido todos tus logros? El mayor tesoro que un hombre puede encontrar es la liberación. 62. Como dije, en el Antiguo Testamento, cuando la célula sanguínea se desprendió del cordero, no pudo volver al adorador. Por lo tanto, salió con el mismo deseo de pecar. Pero en este caso, cuando por fe ponemos nuestras manos sobre la célula sanguínea que se desprendió en el Calvario, no judía ni gentil, era la sangre de Dios. Y cuando esa vida salió de allí, nos devuelve la vida de Dios, que es la vida eterna. Allí se usa la palabra griega, zoe, que significa la vida misma de Dios, y la misma vida que estaba en Cristo, que era Dios. El cuerpo era un hombre, por supuesto. Pero Dios, el Creador, quien creó al primer hombre, ¿de dónde vino, si no lo creó? Dios, el Creador, sin ayuda de nada, creó a Adán. Dios, el Creador, hizo al hombre Cristo Jesús, su Hijo, en el vientre de María. Y él fue Emmanuel. Y cuando el pecado, no porque tuviera que morir, sino porque lo abandonó. Sino porque el pecado golpeó la lanza que le quebró el corazón, entonces algo sucedió. La vida regresa al adorador. ¿Y qué es? Entonces ya no tenemos conciencia de pecado, dice el escritor de Hebreos. El deseo de pecar desaparece. Entonces, ahora somos libres. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Lucas 1:31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 2:21 Y cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido en el vientre. Hebreos 10:2 De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. 63 Zaqueo, cuando vieron a Jesús subir al Gólgota para ser crucificado, sin duda, el diablo siempre dudó de él. Dudó de él cuando lo vio por primera vez, cuando se fue al desierto después de que el Espíritu Santo descendiera sobre él. Dijo, si eres el Hijo de Dios, muéstranos un milagro. Convierte estas piedras en pan. Ese diablo aún no había muerto. Muéstrame un milagro. Jesús dijo, está escrito que no solo de pan vive el hombre. Cuando lo atraparon allí en el patio, el grupo del diablo, esos soldados romanos, le ataron las manos a la espalda y lo golpearon en la espalda con cañas y látigos hasta que, para cumplir la profecía de los profetas, porque él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Y mientras se inclinaba, Isaías 53:5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 4:3 Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:4 Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:3 Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lucas 4:4 Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 64 Y los soldados le ataron un trapo a la cabeza y lo golpearon con una caña. Se lo pasaban unos a otros y decían, si eres profeta, dinos quién te golpeó. Te creeremos. Esa burla, y el escupitajo de los soldados, borrachos, en su rostro, el diablo dijo, ese no puede ser Dios. Ni siquiera puede ser un profeta. Es un engañador, sin saber que las escrituras debían cumplirse. Entonces, cuando lo veamos subir al Calvario, mírenlo. Quiero que esta audiencia tenga una visión de él. Retrocedamos un momento a 1900 años atrás y presten atención. Está oscuro sobre Jerusalén. ¿Por qué? Jehová rechaza los sacrificios. Algo está a punto de suceder. Mientras la sangre se quema en el altar, Dios la rechazó. El verdadero sacrificio sube por la calle. Puedo oír el golpeteo de algo. Miren hacia abajo, ahí va esa vieja y tosca cruz, bajo la pena capital romana, de un hombre que no hizo nada. Y puedo ver a una mujercita salir corriendo y decir, ¿qué ha hecho sino sanar a tus enfermos y resucitar a los muertos? Alguien le dio una bofetada y le dijo, ¿creerías a esa mujer antes de creer a tu sacerdote? Fuera con ese hombre. Marcos 15:19 Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y escupían en él, y postrándose de rodillas le adoraban. 65 Mira su abrigo. Tiene manchitas rojas por toda la espalda. A medida que sube la colina, las manchitas se hacen cada vez más grandes. Después de un rato, todas se unen. Algo lo salpica. ¿Qué es? Es su sangre, y la cruz arrastra las huellas del portador. Veo a esa abeja de la muerte subir zumbando a su alrededor. Lo atraparé ahora. Si fuera profeta, habría hecho algo allí abajo cuando le escupieron en la cara. Si fuera profeta, no podría hacer lo que está haciendo ahora. Sé que lo atraparé. Sabes que cada abeja, cada insecto, tiene un aguijón, y ese aguijón es malo. Y la muerte tiene un aguijón. Pero Dios tuvo que hacerse carne. Podía picar a un profeta y sujetarlo. Podía picar a un hombre justo y sujetarlo. Picó a David y lo sujetó. Pero aquí está Dios, y él no lo sabe. Esta abeja surge del infierno, zumba a su alrededor. Lo atraparé. Pero cuando una abeja clava su aguijón lo suficientemente profundo, lo saca. Y cuando esa abeja de la muerte pudo clavar su aguijón en un hombre como tú o yo, pudo salirse con la suya. Pero había un cuerpo preparado. Pero cuando ancló ese aguijón en Jehová, la carne de Dios, creada, no algún deseo sexual, cuando se ancló en esa carne, perdió su aguijón. Entonces ya no tiene aguijón. 66 No es de extrañar que el gran santo Pablo pudiera mantenerse en pie mientras construían un lugar para cortarle la cabeza. Dijo,
Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Oh, cuando uno comprende eso, todo lo demás es secundario. Tu negocio es secundario, todo lo demás. No, no importa demasiado. Solo te quedarás aquí por poco tiempo, pero eso es lo primero. ¿De qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganaré todo el mundo, y perdiere su alma? 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 67 Zaqueo, ay, Zaqueo. Quizás no sea Rebeca orando en casa, sino quizás una madre que ya pasó al otro lado del velo. Sus oraciones aún reposan en el altar de Dios. Si es así, Zaqueo, sal de detrás de esas hojas de sicómoro esta noche, esa corona de ese credo denominacional a la que te aferras sin el nuevo nacimiento, ese algo a lo que te aferras y del que nunca has tenido ninguna evidencia de que Dios estuviera en ello. Él sabe dónde estás sentado. ¿Por qué no lo haces? Inclinemos nuestros rostros un momento. 68 Dios Todopoderoso, el gran y temible Jehová, que rugiste desde el monte Sinaí hasta que el pueblo dijo, que hable Moisés y no Dios, o moriremos. Habla esta noche, Padre Celestial, con misericordia y perdón al corazón de quienes no te conocen. Y hazles saber que este es el momento en que, puede que se escondan tras sus negocios. Puede que haya muchos empresarios aquí, Padre, que no te conozcan de verdad. Quizás sí pertenezcan a la iglesia, y no decimos nada mal o al respecto. Pero nunca han nacido de nuevo, no saben realmente qué es. Y sabemos que ni una tilde ni una jota pasará de tu palabra. Dijiste, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no. Y dijiste, el que no nazca de nuevo de agua y espíritu, no entrará en el reino. Ruego, Padre, que hables a los corazones esta noche, justo en este momento. Que los hombres y las mujeres piensen seriamente, justo en este momento, sabiendo que estamos viviendo en las horas finales. Éxodo 20:19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros escucharemos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 3:5, respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 69 Israel está en su patria, el gran calendario de Dios. Regresa, preguntando, ¿dónde está el Mesías? Sabemos que cuando José se dio a conocer a sus hermanos, expulsó a los gentiles de los tribunales. Su esposa e hijos estaban en el palacio. Debe haber una expulsión de los gentiles para que Israel sea conocido. Entonces vendrá un tiempo de lamentos, gritos y llantos. ¿De dónde sacaste esas cicatrices? Él dijo, en las manos de mis amigos. De mis amigos recibí estas cicatrices en mis manos, en la casa donde estaba, realmente debería ser aceptado, cuando se dé a conocer a Israel de nuevo. Dios, mientras los gentiles tengan una oportunidad, que se arrepientan pronto y vengan a ti. Zacarías 13:6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, son las que me hirieron en casa de mis amigos. 70 Mientras inclinamos la cabeza, Zaqueo, quiero que seas sincero un momento, y Rebeca también. En este breve mensaje, si algo te ha hablado al corazón, diciendo, nunca he recibido esa experiencia del Espíritu Santo, el Evangelio completo, pero me gustaría tenerlo. Y quiero que me recuerdes en oración, hermano Branham. Voy a levantar la mano, no hacia ti, sino hacia Dios. Y di, ora por mí, y terminaré la oración recordándote. Dios te bendiga. Dios te bendiga, a ti, docenas de manos. Dices, ¿sirve de algo eso, hermano Branham? Claro. ¿Por qué? Verás, la ciencia te dice que, en realidad, no puedes levantar la mano. ¿Por qué? La gravedad de la Tierra te la impediría. Pero tienes un espíritu de vida en ti, y esa vida que está en ti, otra vida vino a ella y te dijo, estás equivocado. Y rompiste las reglas de la ciencia y alzaste la mano hacia el Creador, y dijiste, recuérdame. Él lo hará. Si de verdad lo decías en serio, Él te tomará la palabra. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más antes de terminar? Solo voy a decir una breve oración, oraré en un momento. Que Dios te bendiga, Señor.
Dios te bendiga. ¿Alguien más? 71. Alguien dice el Salmo 103, 1, 9. Amén. De misericordias. Esta pequeña sierva se levanta bajo el Espíritu, proclamando una promesa. Podrías levantar la mano si aún no lo has hecho y decir: eso es todo lo que te voy a pedir. Simplemente levanta la mano, reconoce que estás equivocado y que deseas misericordia. La casa está abierta. Hay una fuente en la casa de David, abierta para el pecado y la impureza. ¿La aceptarás esta noche? ¿Alguien más antes de que terminemos? 40 o 50 manos se levantan en el edificio. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, levantan la mano. Que Dios te bendiga, Señor. Bien, oremos. 72. Señor Jesús, creo que estas manos se alzaron con la más profunda sinceridad. Tú conoces su objetivo. Tú conoces su motivo. Y ruego, Padre Celestial, que tu divina misericordia descanse sobre cada uno de ellos. Que esta noche sea un tiempo de cambio. Que desciendan del árbol del autoproclamado fariseísmo. Que desciendan del árbol ante Jesucristo y digan: Señor, si hice mal, estoy dispuesto a enmendarlo. Y desde este pequeño banquete esta noche, Padre, también irás a casa con ellos, cenarás con ellos y permanecerás con ellos por toda la vida y la eternidad. ¿No me concederás esto, mientras te ofrezco mi oración por ellos? Dijiste: nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae primero, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Lo prometiste, y ahora, Señor Dios, estos son trofeos de gracia y amor. Están en tus manos y nadie puede arrebatarlos, con sinceridad en su corazón, confesando sinceramente que desean apartarse de los caminos del mundo y seguir los caminos de Dios para su vida. Recíbelos, oh Señor, te pido, mientras intercedo por ellos, ante tu gran trono blanco. Por fe, nos mantenemos allí, contemplando el trono de marfil de Dios, con un sacrificio sangriento ante Él, intercediendo por nuestra profesión. Ayúdalos, Padre. Te los presento como ofrendas de amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 73. Ahora, a cada uno de los que levantaron la mano, quiero pedirles que hagan algo por mí. Quiero que conozcan a algunos de estos ministros y les digan que han aceptado a Cristo como su Salvador, que desean ser bautizados y que desean ser llenos del Espíritu Santo, y que Dios se lo concederá. Estaba pensando en otra cosa, pero no tendremos tiempo porque faltan 5 minutos para la hora de cierre. Agradecemos su paciencia y todas las manos que levantaron. No sabía dónde estaban. Estaban por todas partes. Pero cuando levantaron la mano, seguro que lo decían en serio. No lo harían solo por hacerlo. Si lo hicieran, sería hipocresía. Levanten la mano. Nunca hagan nada a menos que lo hagan con sinceridad. Y cuando tomen esa decisión, y en el fondo de su corazón lo digan con sinceridad, entonces háganlo con ella. Dios los honrará. Por cierto, ¿sabiste lo que le pasó a Zaqueo? ¿Te gustaría saber qué le pasó? Se hizo miembro de la Asociación de Empresarios del Evangelio Completo de Jericó. ¿No te gustaría unirte tú también?